tardes. Mi preocupación es de mí la opción del transporte, porque ya ha subido casi el 100%, porque antes yo viajé el día sábado, era 15 bolivianos antes, y ahora ya es 30 bolivianos. No sé si han hecho un estudio técnico o han hecho, tal vez no están controlando de ATT. Y también yo quiero también exaltarles también a todos los ulcas y liris, a las autoridades, a Marcamalco, que hagan, ¿no?, algo para que los pasajes es el doble. Mi preocupación es eso. Y también uno, ¿no? Como mi padre también es de Calacoto, de Copacati y de la estancia de Irocota. Es mi preocupación de mí y también afecta al bolsillo porque es el doble. Y eso sería, hermano Isaac, y el otro también sería, hermano, uno, como ya estamos también, para Calacoto pensaremos votar para una persona Por uno que mejor. para uno mejor, que hay que pensarlo bien, que no tenemos, Calacoto no tiene no tiene, el municipio de Calacoto no tiene una cancha sintética, tampoco tenemos un colegio, una escuelita con buenas condiciones, y el centro de salud tampoco también está bien equipado. Entonces pensaremos, hermanos, de Aguazica, de todo lado, pensaremos, hermano, de Ulloma también pensaremos a quién vamos a votar, y bien pensaremos, y de ahí, hermano, eso sería mi preocupación de mi Walik, hermano. Walik. Muchas gracias. Walik, Hikisinka, Mahila Tayuka. Hermano.